Muy buenas a todos, yo soy Luis Miguel Azorín y esto es Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. ¿Os gusta la fotografía macro extremo? ¿Todavía no os habéis lanzado a practicar esta disciplina fotográfica porque pensáis que es cara? ¿Y si os dijese que por menos de 100 euros podéis montaros vuestro equipo básico para fotografía macro extremo? Esta semana os voy a enseñar cuál es el equipo más low cost que podréis encontrar para hacer fotografías como estas. ¿Estáis listos? ¡Vamos allá! Aquellos que llevéis más tiempo en este canal puede que recordéis otro vídeo sobre fotografía macro extremo low cost, que de hecho fue el primer vídeo que recibió este canal hace más de 4 años. En ese vídeo os enseño una técnica que nos permite aproximarnos más o menos a lo que es la fotografía macro extremo, aunque con muchas limitaciones, ya que si reviséis este vídeo veréis que no utilizo carril micrométrico. En el vídeo de esta semana vamos a dejar de lado ese tipo de inventos y vamos a ver cuál es el equipo más low cost posible que podemos conseguir para practicar fotografía macro extremo, pero en este caso de verdad, con todo el equipo que necesitamos, incluido el carril micrométrico. Y es que cuando descubrimos esta disciplina fotográfica y empezamos a investigar un poquito sobre ella, es normal que nos topemos en diferentes redes con equipos de fotografía macro extremo súper profesionales, con carriles micrométricos electrónicos, objetivos de microscopio súper caros, y pensamos que nosotros tendremos que hacernos con un equipo igual si queremos practicar esta disciplina fotográfica. Pues nada más lejos de la realidad. En este vídeo vas a descubrir que con menos de 100 euros te puedes montar tu equipo básico para fotografía macro extremo. Vamos a empezar precisamente por ese accesorio que supone el corazón de todo nuestro equipo para fotografía macro extremo, el carril micrométrico. El carril micrométrico tiene fama de ser, dentro de todo nuestro equipo de fotografía macro extremo y dejando a un lado nuestra cámara fotográfica, el accesorio más caro. Así que, ¿qué carril micrométrico podríamos incorporar en este equipo básico para fotografía macro extremo super low cost? Pues la opción más económica, a la par de precisa y efectiva, sería la utilización de una etapa lineal accionada por un tornillo micrométrico. Este tipo de etapas lineales podemos encontrarlas en plataformas como eBay o Amazon en precios que rondan entre los 50 y los 60 euros. Y estos pequeños carriles, que a priori no parecen gran cosa, pueden llegar a permitirnos fotografiar en macro extremo hasta con magnificaciones de 10x. Y para que os hagáis una idea de cuánto puede ser esto, esta imagen es un 8x realizado con una etapa lineal como las que os estoy enseñando. De hecho, prácticamente todo mi portfolio fotográfico en fotografía macro extremo está hecho con una etapa lineal como estas que os he enseñado, salvo las últimas imágenes que he incluido a mi portfolio en las que ya utilicé un carril electrónico. Vale, pero trabajar con este tipo de carriles también tiene sus pegas. Evidentemente la más importante es que son carriles manuales. Evidentemente dentro del nivel de precios que estamos valorando no podemos pedir más, pero un carril de este tipo súper económico ya nos permite dar nuestros primeros pasos de forma precisa y fiable en esta disciplina fotográfica, sobre todo si nuestro presupuesto es muy ajustado. Por otro lado, este tipo de carriles no están diseñados ni fabricados para la práctica de esta disciplina fotográfica. Por este motivo, tal y como vienen cuando los compramos, no están preparados para colocar nuestra cámara encima de ellos. Tendremos que hacer algo de bricolaje y adaptarle una zapata fotográfica. Adaptar una zapata fotográfica a este tipo de carriles es algo relativamente sencillo. Te recomiendo que elijas una zapata de tipo Arca Swiss, ya que son las que nos van a permitir acoplar y desacoplar la cámara de forma más rápida y cómoda. Además, este tipo de zapatas son muy firmes, muy fiables y además son económicas. Normalmente estas etapas lineales vienen de serie con varias perforaciones para tornillos. Lo ideal es que adaptes la zapata fotográfica a través de esas perforaciones. Bien. Ya tenemos el carril micrométrico, el corazón de todo nuestro equipo para fotografía macro extremo, y además lo hemos preparado para acoplar nuestra cámara encima colocándole una zapata fotográfica. Vamos ahora con el apartado óptico,
las lentes. Pero las lentes suelen ser uno de los aspectos más caros en cualquier disciplina fotográfica, ¿no? Pues en el caso de la fotografía macro extremo, sobre todo a nivel iniciación, podríamos decir que no. Porque hace unos años un aficionado a la fotografía macro extremo hizo un descubrimiento que a día de hoy nos sigue sorprendiendo a la gran mayoría de fotógrafos que practicamos esta disciplina. Se trata de una lente super low cost que ofrece una calidad equiparable a otras lentes que valen 10 veces más. Se trata del objetivo de microscopio Amscope 4x, una lente que podemos comprar por menos de 20 euros y que permite hacer fotografías como estas. También tengo que decirte que esto es una auténtica rareza y que en fotografía macro extremo, al igual que en otras disciplinas fotográficas, las buenas lentes tendremos que pagarlas y no son precisamente baratas. Pero este Amscope 4x ha supuesto una verdadera revolución en el mundo de la fotografía macro extremo y ha permitido que muchos aficionados podamos iniciarnos en esta disciplina fotográfica a un precio realmente ridículo. También tengo que deciros que las existencias de este objetivo de microscopio literalmente vuelan, así que si en alguna de las plataformas de venta ves que hay disponibilidad y verdaderamente estás interesado en hacerte con uno de estos objetivos, no te lo pienses, porque puede ser que mañana ya no esté disponible. Vale, ya hemos visto que este Amscope 4x es literalmente una auténtica ganga para iniciarnos en fotografía macro extremo con una calidad muy alta. Pero ¿cómo podemos adaptar este tipo de objetivos a nuestra cámara? Pues simplemente vamos a necesitar un pequeño adaptador como este. Un adaptador de rosca RMS a la montura de nuestra cámara. Un adaptador súper sencillo de encontrar y súper económico. Simplemente con él ya podrás adaptar cualquier objetivo de microscopio con rosca RMS, que son prácticamente todos, a tu cámara. Bien, llegados a este punto ya tenemos carril micrométrico y tenemos también objetivo de microscopio. Sin embargo, también sabemos que los objetivos de microscopio debemos separarlos una determinada distancia del sensor de nuestra cámara fotográfica para que nos den más magnificación y para que podamos trabajar bien en fotografía macro extremo. ¿Y cómo podemos conseguir esto de la forma más low cost posible? Pues con unos tubos de extensión sencillos. ¿Y por qué te digo esto de sencillos? Pues porque en el mercado podemos encontrar dos tipos de tubos de extensión. Por un lado, los tubos de extensión que mantienen las conexiones electrónicas, es decir, que nos permiten trabajar con objetivos fotográficos electrónicos y no perder de esa manera el control del diafragma y del autofoco. Y por otro lado, los tubos de extensión sencillos, que no son ni más ni menos que tubos enroscados entre sí que no tienen ningún tipo de conexión electrónica. Estos últimos tubos son los más sencillos de utilizar y los más económicos y son precisamente los que necesitaremos para nuestro equipo de fotografía macro extremo low cost, ya que los objetivos de microscopio no necesitan ningún tipo de conexión electrónica. Y con esto, amigos, ya lo tendríamos todo para empezar a practicar fotografía macro extremo. Este sería nuestro equipo low cost por menos de 100 euros. O si me apuráis un poco, en el entorno de los 100 euros, pero tampoco mucho más. Quizás para complementar este equipo y para no tener que estar utilizando el retardo de la propia cámara, podríamos complementar el equipo con un disparador remoto o un intervalómetro, y de esta manera podremos disparar las fotos a cierta distancia desde nuestro mando sin tener que tocar la cámara para nada. Pero solo con esto que acabáis de ver ya podemos empezar a dar pasos firmes en fotografía macro extremo. Pasos tan firmes como que un equipo como el que os he enseñado es el que me ha acompañado a mí durante más de 2 años y me ha permitido hacer prácticamente todas las fotografías que podéis ver dentro del portfolio fotográfico de macro extremo dentro del proyecto Natural Portraits. Amigos, en este vídeo hemos levantado ese mito de que la fotografía macro extremo es una disciplina cara. Como en cualquier otra disciplina fotográfica, depende de lo que queramos hacer y de hasta dónde queramos llegar. Evidentemente, si queremos trabajar a magnificaciones de 20x, este equipo que os he enseñado en este vídeo nos valdría.
aunque por otro lado tampoco tendría sentido trabajar estas magnificaciones si estamos en fase de iniciación, ya que este tipo de magnificaciones son realmente muy difíciles. Estaríamos empezando a construir la casa por el tejado. El equipo que os he enseñado en este vídeo os permitiría trabajar hasta magnificaciones en el entorno del 10x, que está muy bien, y como habéis visto, con un equipo mucho más low cost de lo que hubieseis imaginado. Y amigos, hasta aquí llega un domingo más el vídeo de Natural Portraits. Si os gusta este tipo de contenido y todavía no estáis suscrito, podéis hacerlo ya mismo pinchando en este botón que os dejo por aquí. No olvidéis activar la campanita. Por aquí os dejo otro vídeo que seguramente os va a resultar interesante y nos vemos el domingo que viene con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. ¡Adiós!